que nos da energía. Estamos, apágame ese micrófono, porfa, que está activo. Voy. Vale, entonces vamos a activar ahí nuestra energía. Luego aquí, en esta zona, hay un puntito en medio del cuarto y el quinto dedo. Y vamos a apretar con estos 3 deditos. Y luego en el otro lado. Y ya viendo cómo he hecho esta activación, volvemos a frotar y conectamos con el chakra corona. Vamos a despertar ese chakra, vamos a activarlo, vamos a activar toda esa energía. Luego vamos a ir a nuestra mente, a nuestro tercer ojo, a nuestra intuición. Y por último, aquí, al centro de nuestro pecho, activar ahí el timo a tope, el corazón, así con fuerza, que se oiga como Tarzán, como oh, 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 oh. Y luego vamos a poner aquí las manitos en el corazón. Y mientras que estamos aquí con las manitos en el corazón, vamos a intencionar este taller. Le vas a poner a este momento, a este taller, una intención. La intención que desees para este taller. Yo sé que acá hay personas que están muy trabajadas, que han hecho muchas cosas, pero recordemos que el perdón es un camino, no es un lugar donde se llega, no es una meta final, sino que es un camino y es como cuando limpiamos nuestra casa un día, pero sabemos que la casa se ensucia. Así pasa con este camino del perdón. Es un camino y a veces nos cargamos con cosas pequeñas, grandes, y siempre tenemos que estar liberándonos de esas cargas. Entonces ahora en esa hojita que tienen ahí, van a poner una intención, la que deseen. Mientras que van escribiendo esa intención, bueno, pues voy a aprovechar a presentarme. Mi nombre es Natalia Hernández. Soy un personaje con muchos roles en mi vida. Esto para las que no me conocen, porque sé que hay algunas que no me conocen. Entonces, pues nací en Colombia hace ya 40 años. Ayer cumplí 40 años de haber nacido. Eh, He tenido una infancia que la película que siempre me he contado de mi infancia ha sido una infancia muy dura, muchas enfermedades, muchas carencias y muchas situaciones muy, muy difíciles con las que crecí, así. Pero de ahí en adelante sí recuerdo mi infancia, una infancia muy dura, donde me tocó ver morir a mi hermano con... Y eso me marcó muchísimo, me marcó mucho como el rumbo de la familia. A partir de ese momento, empecé en mi corazón a acumular muchísimo dolor, muchísimo Perdona, Nati, que te sufrimiento. interrumpa, se te ha bajado el volumen, no se te escucha bien, o no sé si soy solo yo. No, no, es verdad, mamá, se te está escuchando un poquito más bajo, no sé por qué. No sé, ahora, no, ahora sí. Sí, es que me ha puesto que tu conexión era inestable.
Es que, por cierto, a ver, no sé, espérate que no me pongo los cascos, a ver si... Que me ha entrado una llamada y yo creo que ha sido eso lo que... Sí, prueba a ponerte los cascos, a lo mejor te A va ver, mejor. ahí me oyen. Sí, perfecto, perfecto. Vale. Entonces, bueno, las interferencias de estas cosas. Bueno, entonces, pues cuando empiezo como a acumular como muchas tristezas, mucho dolor, además reprimiéndome incluso de sentirlas. O sea, yo con 7 años ni siquiera fui capaz de llorar en el entierro de mi hermano. Y a partir de ahí, pues empecé a generar muchísima tristeza, muchísimo dolor, porque la tristeza y el dolor al final se convierten como en mucha rabia y mucha ira acumulada, que yo tampoco me permitía ni expresar ni sentir. Y siempre como siendo la niña buena, que todos querían, que todos, eh, pues como para ser aceptada y no ser como una carga más para lo que ya había en la familia, aparte de muchas situaciones que vivía a mi alrededor. Bueno, pues así me la paso 27 años de mi vida cargando con todo eso. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que atraía más situaciones de dolor, más situaciones de sufrimiento, más personas a mi vida con conflictos que me mostraba mi conflicto, aunque yo veía era el suyo, no veía el mío. Y así llego a España, pues con una separación encima, con muchos conflictos con mi padre, también con muchos conflictos con mi madre que ni siquiera reconocía. O sea, yo ni siquiera reconocía esos conflictos. Y luego, pues ya llego aquí a España y empiezo como un camino ya de autodescubrimiento, de empezar a mirar esas heridas muy despacito, porque yo comprendo, por eso a veces comprendo perfectamente el camino de las personas cuando no son capaces de enfrentarse al dolor en el momento en que a lo mejor uno les está mostrando dónde está su dolor, porque es muy despacio ese camino, aunque ahora les digo también otra cosa, y es que ahora vamos a mucha velocidad y estamos recibiendo mucha ayuda, digamos que del plasma o del universo, y entonces vamos a ver cómo también esas capas van a ir deshaciéndose más rápido. En el momento en que yo lo empecé a hacer, a lo mejor no iba tan rápido, y para mí fue un camino bastante largo, donde he recibido muchas terapias, donde sigo recibiendo terapias. Aquí hay tres personas que me ayudan muchísimo con mis cosas, y que no significa que porque ya emprendas un camino, que porque ya hayas liberado ciertas cosas en tu vida, no quiere decir que no sigas buscando ayuda y sanando cosas, porque digamos que nuestra mente es como un laberinto donde vamos como encontrando pequeños recovecos y ahí encontramos como la suciedad o como las cosas que todavía tenemos guardadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora tengo 40 años, soy auxiliar de enfermería, he estudiado reflexología podal holística, trabajo en las dos cosas, combino las dos cosas. Lo que pasa es que en la reflexología podal integro otras terapias que también he tomado, como Reiki, craniopuntura, terapia del color, terapias con ángeles, que aquí tenemos en este grupo pues una terapeuta cuántica, una angeloterapeuta cuántica, a Margarita, que es una guía excepcional, que también trabaja muchísimo con los ángeles, y a Nora Taborda, que tiene también pues muchísima formación en diferentes campos y que también me han ayudado muchísimo. Entonces, lo que hago como en mis terapias es integrar todos esos conocimientos y toda esa información que tengo, y no como solo dedicarme a la reflexología o a una cosa, sino que intento como meter toda la información que yo he ido eh, aprendiendo, pero más que aprendiendo, integrando y mirando en mi vida y viendo que sí me ha funcionado y me ha ayudado muchísimo. Bueno, entonces ya habiendo hecho esta presentación para los que no me conocían, pues nada, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y empezamos. Vale. Y vamos a empezar. A ver si encuentro. Voy a compartir pantalla. A ver si puedo.
Ay, Vale, mamá, ya lo de Melissa está solucionado. vale, hijo, gracias. Empezamos a... ¿Se ve bien la pantalla? Vale. ¿Se ve bien, Samu? Sí, yo lo veo bien. Vale. Y estoy grabando esto En- para luego que lo puedas pasar. Entonces, bueno, este taller es el taller del perdón. Y empiezo con esto. Estas son las frecuencias del día. Este día yo no lo programé, no lo había programado racionalmente, calculando el día, ni la fecha, ni nada. Simplemente pues era un día que a mí me venía bien. Y esta mañana, cuando empezó el día, pensé, vamos a ver qué frecuencia tiene este día. Pues este día es el día 326 del año, que significa todas las posibilidades conectadas a mi percepción. En los días restantes del año son 40, ¿vale? Que esto sí que ha sido una super sincronía cuando me di cuenta, porque 40 es mi edad, 40 es una cuarentena, y este año yo he estado trabajando a tope con las cuarentenas, y con este número estoy en mis 40. Y este es como el punto de origen, poner el punto de origen en el diseño, en la forma, en la estructura y también en esa carga transgeneracional, ¿vale? Es como poner en punto cero toda esa carga que uno trae, y por eso es que a veces las personas entran en una crisis cuando entran a los 40. Y luego la suma del día es el día 3, perdón, es el 3, que el 3 es la percepción, es la mente, es el cambio de creencias, ¿vale? Y luego la suma del mes es 5, la suma del día y del mes, que el 5 es la lógica y es lo que hay detrás de la suma total, que sería el 9, que es el propósito. Bueno, pues me parecía como muy bonito compartir esto, porque realmente cuando uno está buscando el perdón, lo que busca es la lógica que hay detrás, el propósito que hay detrás de eso. Entonces, ¿quién me ayuda a buscarle ese propósito? La lógica es lo que me ayuda, ¿sí? Es ese 5 lo que viene y me ayuda a buscar qué es lo que hay detrás. Ay, perdón. Entonces, perdonar viene de la raíz etimológica per, que significa continuidad, totalidad de una acción, y donar, que significa regalar, conceder y dar. Y perdonar significaría darme totalmente a mí. O sea, el regalo de perdonar es para mí, no es para el otro, sino para mí. Cuando me perdono, lo que hago es integrar en mí todas mis partes, esas partes del otro que a mí no me gustan. Entonces lo que hago es integrarlas a mí, es integrar en mí todo lo que yo podría hacer también, porque recuerden que lo que somos ya lo sabemos, o sea, de base nosotros somos buenos, somos nobles, somos amor, somos el todo, pero aquí en este plano venimos a experimentar lo que no somos. Entonces, esas sombras que vemos en el otro también hacen parte de nuestras propias sombras. Y a veces es el otro el que me las tiene que mostrar para que yo las pueda integrar. Bueno, pues los antónimos de perdonar son inculpar, condenar y juzgar. Y cuando estamos enfadados, cuando estamos a disgusto con el otro, también estamos enfadados y a disgusto con nosotros. Entonces, inculpamos y condenamos al otro y lo juzgamos. Y eso es una cosa que hace nuestra mente
para protegernos también de sentir ese dolor y esa culpa que nos pertenece a nosotros, que también es mía. Entonces, detrás del no perdonar está la culpa que yo siento por un acto o por cosas que a veces no soy ni consciente. Una de las cosas que pasa con nosotros cuando nacemos, eso está escrito en la Biblia y es lo que han hecho Adán y Eva. Adán y Eva, ¿qué sintieron cuando se comieron la manzana? Culpa por haber hecho algo que no estaba bien. Entonces digamos que esa culpa es nuestro pecado original, es lo que sentimos todos sin saber de dónde muchas veces viene esa culpa. Y una de las cosas más grandes con las que venimos a trabajar a este plano es con la culpa. Entonces, por eso muchas veces no somos capaces de perdonar. ¿Y qué pasa cuando nos negamos a perdonar? Cuando te niegas a perdonar, pues que alimentas el enfado, el odio, la amargura, la tristeza, ¿sí? Eso es lo que estamos alimentando, eso es lo que estamos cargando, eso es lo que estás cargando durante quizás años, como os comentaba antes. 27 años es mucho tiempo para cargar tantas cosas, ¿cierto? Y todo eso con el tiempo se va incrementando, no va cediendo, sino que va incrementando. Y produce un montón de síntomas, una sintomatología a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Entonces, a nivel físico, pues encontramos que se nos sube la tensión, que hay tensión muscular, hay taquicardias, hay ansiedad, hay depresión, hay alteraciones en la digestión, hay alteraciones hepáticas, hay enfermedades autoinmunes. Y lo más grave, digamos, que es a veces lo que a la persona la hace como despertar, es el cáncer, ¿sí? Por eso en nuestra sociedad vemos tanto cáncer, porque a veces dejamos que todo ese dolor, ese sufrimiento, esa tristeza se enquiste en nuestras células. Y al final la solución es la enfermedad. Aunque lo veamos como el conflicto, realmente el cáncer es la solución, ¿sí? Entonces, aquí yo me identifico mucho con esto porque yo sufría de taquicardias y yo no entendía por qué me daban esas taquicardias. Siempre, pues, al principio pensaba que era algo físico, después me empecé a dar cuenta que eran totalmente emocionales. Y claro, con el tiempo me di cuenta que era por toda esa tensión que yo acumulaba y guardaba dentro de mí y que se me disparaba en ciertos momentos. Luego, entonces, ¿qué pasa cuando no perdonamos? Que hay una mente que está llena de rencor y que te bloquea, vive angustiada, te paraliza y es inmadura en sus pensamientos y emociones y se convierte en su propio verdugo. ¿Qué pasa con la mente nuestra, con la loca de la casa, como le digo yo? Pues que nos está contando todo el día la misma historia. E imagínate esas personas que tienen 60, 70 años y que toda la vida se están contando una historia de sufrimiento, de dolor, que uno las ve inmaduras o que las vemos inmaduras y seguro que tenemos gente cercana o conocemos a alguien que se vea como inmadura a pesar de que tiene una edad avanzada, porque la mente está llena de rencor, porque está metida en un círculo vicioso, contándose siempre la misma historia. Y cuando nos negamos a perdonar o cuando te niegas a perdonar, pues vives en el pasado, no te permites avanzar, sientes un vacío inmenso en tu corazón, te sientes insegura o inseguro, vulnerable, débil, pierdes la confianza en ti y también en los demás. Estás irritado, estás enfadada, reaccionas y te enfrentas, estás en conflicto contigo misma y con las personas que te rodean, ¿sí? ¿Y quién no ha sentido alguna de esas cosas, sí?
Muchas veces estamos sumidos en muchos conflictos. Normalmente son con las personas que más amamos, porque esos conflictos normalmente son o con las personas que más amamos o con las personas que estamos en contacto. Si no es con las personas de casa, pues con las personas en el trabajo. Y cuando ya el conflicto es demasiado grave, pues ya no solo estás enfadado contigo mismo, con las personas que tienes a tu lado, sino que ya es como ese tipo de persona que te encuentras en la calle y que solo por mirarla hasta se enfada, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con alguien que uno dice, pero qué le pasa? Pues no le he hecho nada y me ha hecho algo. Pues es ese niño interior que llevan ahí enfadadísimo y que está súper reactivo a lo más mínimo, así sea una mirada o un gesto o cualquier cosa. ¿Y cuántas personas no vemos así por la vida? Entonces, cuando vives enfadado, estás triste, eres rencoroso. Y lo principal es como si estuvieses agarrado a un carbón ardiendo y te negaras a soltarlo. Sí, porque la persona sabe perfectamente que no está bien, sabe que eso que hace, esos conflictos, esa rabia, ese enfado, no están bien, no le hacen bien ni a él, ni a su entorno, o ni a ella, ni a su entorno, pero continúan agarrados a ese carbón, no son capaces de soltarlos, ¿sí? Y no son conscientes de cómo hacerlo, no crean una forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque la mente los tiene totalmente atrapados, encarcelados. Ese niño interior herido, ese niño enfadado está encarcelando a quién, al ser, a ese ser que necesita despertar, pero como el ser le da igual cuándo despertar, no tiene prisa, no es atemporal totalmente, entonces deja que ese niño haga lo que quiera hasta que él se empiece a encontrar tan mal que ahí entonces entraría la ley de la saturación, que cuando ya estamos saturados de dolor, de sufrimiento, es cuando empezamos a buscar ayuda y y a, a liberar a ese niño, ¿sí? A no dejar que él controle nuestra vida. ¿Y qué hace una persona que no perdona? Pues mira, este gesto, lo puse un poco exagerado, pero hay personas que tienen este gesto. Es más, yo he tenido un gesto muy parecido. Aquí no pude encontrar una foto que quería adicionar porque hay fotos de muchos años antes de mi vida. A mí antes no me gustaban las fotos, no me gustaban para nada. Y en todas las fotos estoy como enojada porque iba así. No tan exagerado, pero sí, era un gesto así. Entonces, perdonar es una decisión que tomamos, es una elección, es algo que elegimos libremente para para liberarte de esas cadenas que te atan, para aceptar el pasado y avanzar en tu camino, ¿sí? Entonces el perdón es una elección que tú haces consciente. Es así de sencillo, es elegir perdonar o no perdonar. Porque a veces pensamos que es algo más complejo y no, es muy sencillo, es decidir un día, decir, hasta aquí, voy a tomar la decisión de hacerlo. Y recuerda que a quien liberas es a ti, no al otro. Entonces, ¿qué pasa cuando nos permitimos perdonar? Cuando te das esa oportunidad. Te liberas del enfado, de la tristeza, del dolor, del sufrimiento. Abres ese corazón para dar y para recibir amor. Porque miren, cuando uno está viviendo en ese rencor, en ese dolor, tiene el corazón cerrado. Es como si se pusiera una protección, una armadura para no dar ni recibir amor. Es imposible. Si tú no has perdonado y no te has perdonado, es imposible amar. Y para eso, ahí os voy a hacer un clip para las que no se lo hayan leído. Está un libro que es muy lindo, que es el libro del Caballero de la Armadura Oxidada. Ese libro es muy, muy bonito y habla de eso de esa armadura que nos ponemos o que todos alguna vez hemos tenido. Perdón.
¿Qué más pasa? Pues mejora tu autoestima. Cuando tú perdonas, te puedes dirigir a cumplir tus metas y tus sueños, porque si tú no perdonas, vas cargando un peso que en apariencia no es físico, pero también es físico. Entonces te es imposible dirigirte y conseguir lo que tú quieres. Entonces, eso es lo que logras cuando perdonas. También desarrollas tus habilidades emocionales para poder resolver futuros conflictos u otros conflictos que tengas. Y lo más importante y lo más lindo y lo más liberador es poder sanar esos traumas y esas heridas del pasado, que recuerden, no es un destino, es un camino. Los beneficios de perdonar, pues, ¿qué te trae el perdón? Paz, tranquilidad, plenitud, alegría, compasión, empatía y relaciones sanas. ¿Sí? Mientras que no podamos perdonar, es muy difícil que logremos tener estas emociones en nuestra vida. ¿Sí? Y aquí hay una emoción que a mí me gusta mucho y es la compasión. Es la que más nos cuesta. Porque cuando uno está enfadado con el otro, lo más difícil es ponerse en los zapatos del otro para poder comprender qué fue lo que lo hizo actuar de esa manera o qué es lo que lo hace actuar de esa manera. Pero cuando tú utilizas la compasión, la empatía y puedes ponerte en el lugar del otro, entonces es cuando eres capaz de perdonar. Cuando logras comprender qué fue lo que al otro lo hizo actuar de esa forma. Y los beneficios físicos, claro que tiene, es fortalecer el sistema inmunológico, cardíaco, te libera del estrés, por supuesto, de la ansiedad y regulas las digestiones. Y tienes menos probabilidades de contraer enfermedades como el cáncer y como otras enfermedades porque estás muy fortalecido, porque tú estás vibrando en otra energía totalmente distinta. Entonces, tiene muchísimos beneficios. Y la mente que no guarda el rencor puede disfrutar de la vida, es compasiva, es generosa, es tranquila, sabe que todo lo que sucede es perfecto y correcto, es libre, es feliz, es amorosa, puede dar y recibir, ¿sí? Porque tiene un equilibrio más perfecto en esas dos, porque también lo que les decía antes, si uno tiene una capa en su corazón, las personas creen que la capa solo se la ponen para protegerse de lo de fuera, pero también se la ponen para poder que lo de dentro salga. Entonces, por eso es muy importante podernos liberar de todo eso que tenemos dentro. Y nuestra mente es como una niña pequeña, como lo que decía antes, y a veces esa niña pequeña es caprichosa, no nos deja conseguir nuestros objetivos, incluso nos pone un montón de impedimentos. Mira, hasta para un taller, mira este taller, el que muchas personas no hubieran podido estar presentes, eso también el inconsciente lo hace, el inconsciente digamos que es esa niña. Entonces, también va actuando y nos va poniendo como trabas para que no podamos recibir lo que sabe que nos va a liberar, porque ella en el fondo piensa, esa niña o esa mente, piensa que si tú cambias, una parte de ella va a morir. Y es así, una parte de nuestra mente se muere cuando tú puedes ver el mundo de otra forma. Entonces ella nos va a poner siempre muchos obstáculos. Mira, cuando hay una situación en mi vida que me genera mucho obstáculo, gracias a que yo soy muy cabezona, sigo por ahí. Y me he dado cuenta que por ahí es el camino muchísimas veces, por ese camino que a veces parece como, ay, es que no me sale esto y yo me quiero dirigir allí y yo quiero conseguir esto. Y muchas veces ese es el camino. Y cuando nos ponemos muy cabezones, entonces es cuando lo logramos. Porque ahí la mente siempre como que no quiere que lleguemos a conseguir ciertas cosas. Y no por nada malo, sino porque ella siente que de esa manera nos protege del dolor, de la frustración, de la angustia.
Y entonces, ¿qué pasa cuando una persona perdona? Pues esto, una sonrisa, felicidad, alegría, paz, pues todo lo que podemos ver en el gesto de estas dos personas. Nos sentimos con fuerza y capaces. ¿Por qué? Porque ya hemos sido capaces de liberarnos de eso que nos estaba atando y que nos estaba impidiendo avanzar. Entonces, perdonar te enseña a poner límites y a alejarte de situaciones, personas o lugares que no te hacen sentir bien. Porque el perdón tampoco es lo que algunas veces hemos escuchado como, no, hay una cosa en la Biblia que yo también utilicé mucho tiempo de mi vida, porque de pequeña siempre fui muy religiosa, y era 70 veces 100, algo así, y la otra era, bueno, luego cuando hacemos en preguntas y respuestas me recuerdan porque a mí se me olvidan los dichos o los cambio, pero era algo como sí, como que había que perdonar, o sea, o poner si te dan en un lado, pues pon el otro lado. Entonces, no, perdonar también es poner límites, es alejarnos de esas personas, de esas situaciones que no nos están llevando a ningún sitio que nosotros queramos ir. Entonces, es muy importante eso, porque yo creo que nos cuesta mucho poner límites, o a mí por lo menos me costó muchísimo. Todas las personas tienen la misma facilidad para perdonar. Sí, todas las personas nacemos con la misma capacidad de perdonar. ¿Qué pasa? Que no, con tus creencias, con tus vivencias, con esas experiencias, con esa carga transgeneracional que traes muchas veces, eso hace que eso pese mucho en tu corazón y no tengas la misma capacidad, pero todos la tenemos. Lo único es que, digamos que en un momento del camino se nos olvidó, pero todos tenemos esa capacidad de perdonar. Entonces, ¿cómo sé si me cuesta perdonar? Acá hay unas preguntas que quiero que te las respondas tú, que me estás ahí viendo. ¿Te sientes herido con facilidad? ¿Sientes que muchas personas te han fallado? ¿Eres demasiado exigente con las personas que te rodean? ¿Juzgas muy severamente a las personas? ¿Sí? Voy a volverlas a repetir porque quiero que te queden como ahí. ¿Te sientes herido con facilidad? O sea, con facilidad uno te quedas dándole vuelta a un tema, a alguien que te dijo, imagínate, pues una cosa como boba o tonta, y ya tú te quedas enganchado o enganchada. O eres de las personas que ya no confías en nadie porque sientes que la gente lo único que hace es fallarte. O eres demasiado exigente con las personas que están a tu alrededor, pues tu madre, tu padre, tus hijos, tu esposo, tu esposa, sí, tus amigas, tus amigos. O juzgas muy severamente también, pues lo que ves a las personas, imagínate, hasta viéndote un noticiero, cuántas veces no es todos los pensamientos y la forma en cómo juzgamos tan fácil. Entonces, entre más jueza soy de los otros, más jueza soy de mí y más difícil me es perdonar. Y entonces, cuando no podemos perdonar, es porque también tenemos muchas creencias que limitan ese perdón, que nos limitan frente a eso. Entonces era como eso que les hablaba antes de la Biblia. Pues aquí viene esta ley que yo creo que todos la hemos escuchado, que es la del ojo por ojo, diente por diente, o cuando pensamos o creemos que es una ofensa tan grande o es un daño que es casi imperdonable, o cuando hay personas también que dicen, no, es que esta persona no me va a ver la cara de tonto, no me va a volver a hacer esto, no, ¿sí? Entonces yo si la perdono seguramente me vuelva a hacerlo, me la vuelva a jugar, me la vuelva a hacer. Entonces a veces todas esas creencias
O cuando decimos no se merece que la perdone, todas esas creencias lo que hacen es que no me van a dejar perdonar, porque entonces yo me identifico con creencias y estas son unas pocas, sé que hay muchas más que están ahí y entonces no soy capaz de perdonar, ¿sí? Porque tengo un montón de creencias que me lo impiden. Y recuerden que las creencias muchas veces están muy arraigadas y muchas veces son inconscientes. Y dicen que un amigo invisible es un amigo invencible, ¿sí? Si yo no saco a la luz y no le doy luz a mis creencias, entonces, o a lo que siento, o a mis emociones, o a mis sentimientos, va a ser muy difícil que yo lo sane, porque si yo no tengo en mi percepción que soy de una manera, o que tengo esta emoción dentro, o que yo pienso así, pues es muy difícil que yo lo mejore o lo cambie, porque ni siquiera lo estoy viendo. Y otras frases que también nos debilitan mucho y son yo creo que las que más se ven en terapia es no soy capaz de perdonar, no puedo, esta persona no se lo merece, esto es demasiado grande, difícil, doloroso para mí. ¿Sí? Cuando ya de entrada yo estoy diciéndome estas frases, es imposible que pueda perdonar. Cuando ya yo misma estoy diciéndome esto. Y las creencias que nos empoderan, sí, ya sabemos que hay unas que nos limitan, pero hay unas que nos empoderan. Entonces, quien es capaz de perdonar es capaz de amar. Eso grabároslo en el corazón porque es así. Perdonar te libera. El perdón es un regalo para ti y para la otra persona. Sin rencores se va más libre por la vida. El perdón es una vibración con la que sintonizas. Puedes, eres capaz y te lo mereces. Claro que somos capaces, claro que eres capaz de perdonar, de liberarte de ese dolor, de ese sufrimiento, de eso que has cargado durante tanto tiempo. Claro que puedes. Yo siempre digo una frase, si yo he podido, tú también. Porque muchas veces nuestro mejor apoyo es alguien que también haya vivido las mismas cosas o cosas muy parecidas o hayamos, porque a veces creemos que la vida de las personas es como tan diferente a la nuestra, pero luego cuando hablas con el otro te das cuenta que es que también tiene muchos dolores muy parecidos y puede que la historia hubiera sido totalmente diferente, pero la emoción, el dolor o la experiencia es muy similar. Entonces, una cosa que hacemos muchísimo para no perdonar es medir la ofensa. Entonces, según el tamaño de la ofensa o del daño causado, es como que me es más fácil o me es más difícil. Si es algo más pequeño, lo perdono, y si es algo más grande, no. Entonces, no es lo mismo que vayas por la calle y te pise a alguien el pie y te diga discúlpame y tú lo disculpes porque puede que en un rato tú ya ni te acuerdes, así te hubiera pisado muy duro o muy fuerte, que alguien te dé un bofetón. Ven que es un daño parecido porque uno te ha pegado en el pie, otro te ha pegado en la cara, pero puede que más fácil yo perdone lo del pie que lo de la cara. ¿Por qué? Porque es el tamaño que para mí esa ofensa significa. Entonces, detrás del no perdonar está el valor que yo le doy también a las ofensas del otro, al daño que el otro me ha podido causar. Pero eso recuerden que es algo que hace nuestra mente para no dejarnos avanzar y no dejarnos soltar esa rabia o ese dolor que nos ha causado alguien. Bueno, entonces aquí viene la víctima y el verdugo. Entonces la víctima es aquel que recibe una ofensa, que ha recibido un maltrato o un suceso que le ocasionó dolor. Y el verdugo es el opresor, el que inflige el maltrato físico, psicológico o emocional.
es aquel que condena, ¿sí? Es el que hizo algo que hirió al otro o que nos hirió a nosotros. Entonces nosotros seguramente que en estos dos roles hemos estado alguna vez en el de víctima y verdugo. Muchas veces hemos sido la víctima en la historia y otras veces hemos sido el verdugo. O a lo mejor dentro de la misma historia hemos sido la víctima y el verdugo. Porque resulta que entre esos dos roles, que son la víctima y el verdugo, hay una muy fina línea que las separa y que la cruzas en un momento de una manera muy sencilla. Entonces vamos a volver al ejemplo del que me abofeteó. Entonces una persona me abofetea, ahí yo soy la víctima, ¿sí? Y la otra persona es el verdugo porque me acaba de dar un bofetón. Pero esa persona me abofeteó hoy y han pasado 20 años y yo todavía sigo enfadada con esa persona o sin perdonarla o juzgándola. Entonces, cuando yo juzgo, cuando yo condeno, cuando yo culpo, he acabado de atravesar esa línea. Ahora ya no soy la víctima, ahora soy el verdugo de esa persona, pero no solo de esa persona, también soy mi propio verdugo, porque estoy atado a una emoción que pasó hace 20 años. Y asimismo, seguramente tú has estado atada o atado a una emoción que pasó hace mucho tiempo. Entonces esa línea es muy fácil de cruzar y normalmente nos movemos en esos dos roles con mucha frecuencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es cuando soy capaz de ver qué es lo que hace el ser y qué es lo que hace el ego o la mente. Sí, aquí he traído una división clara de lo que hacen los dos. Entonces el ser para el ser todo tiene un propósito, todo. Incluso lo que tú digas es lo más horrible que me ha pasado. Eso es el propósito quizás más grande de tu vida. Ahí es donde vas a encontrar el mayor aprendizaje. ¿Qué hace el ser? Pues ve en todo un propósito, saca el aprendizaje, acepta, reconoce y rectifica. Eso es lo que el ser hace. El ego o la mente, esa niña pequeña enfadada o ese niño pequeño o enfadado que vive dentro, está todo el tiempo en una lucha, reacciona por todo, se victimiza ante cualquier cosa, se autocastiga, pena al otro y no acepta, ¿sí? Se resiste, no acepta los cambios. Por ejemplo, ahora mismo en este año que ha sido tan movido, podemos ver cómo hay quien está actuando desde el ser, buscándole un propósito, buscando un aprendizaje, comprendiendo que hay una enseñanza detrás, y hay quien está actuando desde el ego. O muchas veces nosotros mismos estamos actuando desde un lado, desde el otro. Porque el hecho de que tengas información, el hecho de que hayas trabajado en ti, no significa que siempre vas a actuar desde el ser. A veces te dejas también llevar por tu mente o por tu ego. Y entonces para perdonar hay que desidentificarse del yo, ¿sí? ¿Y qué era el yo? Pues era la identidad, eran las creencias, era la carga transgeneracional y era el diseño, que era el número 4, que era lo que hablaba antes al principio de empezar con este tema, que el 4 es eso, es la identidad, son las creencias, es la carga transgeneracional, es el diseño y todo lo que has creado en este plano terrenal, ¿sí? Porque yo antes de nacer no tenía un nombre, no tenía una nacionalidad, no pertenecía a una familia, no tenía una forma física, ¿sí? Que me daba unas características o no tenía unas creencias, unas costumbres, unos pensamientos. Todo eso hace parte de la identidad que hemos creado y esa identidad la podemos modificarla constantemente. Lo que pasa es que cuesta mucho
porque es algo que hemos aprendido desde muy pequeños. Entonces, es lo que creemos que somos, ¿cierto? Si yo ahora te preguntara quién eres, pues tú me hablarías de un montón me darías toda una identidad, ¿sí? Me dirías, pues soy Natalia, soy auxiliar de enfermería, tengo un hijo, ya estoy hablando de un rol, ya estoy hablando de una profesión, ya estoy hablando, por ejemplo, pues soy católica o soy cristiana, pues soy religiosa, pues ya estaría hablando de una identidad y de una nacionalidad y de una identidad que me han forjado y que yo también he forjado durante mi experiencia de vida. Entonces, para poder perdonar, muchas veces tenemos que ser capaces de desidentificarnos, de pensar, bueno, y si mañana ya se me olvida que yo soy Natalia y ya no soy Natalia, y si se me muriera mi pareja, o si se me muriera mi hijo, o si ya no sería la madre de, ya no sería la esposa o la hija de, ¿sí? Y si me tuviera que cambiar de profesión, entonces ya no podría ser auxiliar de enfermería, entonces, ¿qué sería? Sí, ya no, sí, es como darse cuenta que todas esas cosas son modificables y pueden cambiar y no tengo que identificarme con ellas, porque si me identifico, entre más identificación con el yo tengamos, más carga tenemos para poder, más resistencia para poder hacer un cambio. Entonces, digamos que en el proceso del perdón y en el proceso del autoconocimiento también está esa desidentificación. ¿Y qué sucede cuando eres tú el que has causado daño? Sí, porque muchas veces solo nos damos cuenta de lo que nos han hecho, pero no nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Y aquí voy a contar un poquito de una historia mía personal. Yo vivía con el papá de mi hijo y vivimos 4 años y luego pues hubo una ruptura. En medio de esa ruptura, yo cuando salgo de esa relación, me veía como la víctima de todo lo que había pasado y solo era capaz de ver mi dolor, el mío. Y no me daba cuenta que en esa separación yo también había causado mucho dolor y había hecho muchísimo daño. Cuando soy consciente de eso, me empiezo a sentir con mucha culpa. ¿Por qué? Porque era lo que hablaba antes, detrás de el no perdonar está la culpa. Sí, detrás de todo ese enfado, de esa tristeza, de ese dolor, hay una gran culpa. Entonces, ¿qué hacer cuando eres tú el que te acabas de dar cuenta de que también has causado mucho daño? Lo primero es reconocerlo, ¿cierto? Reconocer que tú has hecho daño. Cuando reconoces, ya tomas responsabilidad de eso que has hecho y ya eres capaz de empatizar con la persona. Sí, ya eres capaz de ponerte en sus zapatos y reconocer que tú también le has hecho daño. A partir de ahí ya eres capaz de pedir perdón. Ya puedes escuchar a la otra persona y dejar que exprese lo que también ha sentido. Es muy importante no justificarse, no juzgar, no exigir que te perdonen y intentar reparar ese daño que has causado. Y sobre todo, ser muy sincero. O sea, si yo realmente me he dado cuenta que le he hecho daño a alguien y quiero resarcir ese daño, lo más importante es ser muy sincero, ser muy honesto, de verdad, hacerlo de corazón. Sí, muchas veces la persona no está preparada para perdonarte y no pasa nada. Tú te liberas de lo que a ti te hacía daño. Lo importante es que tú te liberes de eso. La decisión que tome la otra persona, ya eso no te corresponde, ¿sí? Pero el que tú hagas esto como un acto sincero y un acto de amor es lo que te va a liberar. Si la otra persona no lo quiere recibir, es como cuando tú das un regalo y la otra persona no lo quiere o no lo acepta. El problema lo tiene la otra persona, no tú. Tú le acabas de dar un regalo y si la otra persona no lo recibe, pues ya, ese es su problema porque tú lo has hecho de corazón, ¿sí? Ya ahí no entras a juzgar, ni a pelear, ni a
ni a enfadarte. Bueno, ¿es posible desarrollar habilidades en tu interior para perdonar? ¿O crees que es algo innato? Entonces, sí que es posible desarrollar habilidades. De hecho, esto que estamos haciendo hoy es poder desarrollar esas habilidades, mostrarte el camino que tú misma vas a recorrer, porque el camino es individual, nadie lo puede hacer por ti, nadie te puede poner ahí y decirte, mira, esto es lo que tienes que hacer. No, esto tú lo miras, lo integras, lo asimilas y luego eres tú quien decide si lo haces o no, porque recuerda que perdonar es una decisión. ¿Y crees que es algo innato? Sí, es innato, era lo que os decía antes. Todos nacemos con las mismas capacidades, porque con las mismas capacidades no, con la misma esencia, estamos hechos de la misma esencia. Lo único es que de acuerdo a las vivencias, a las experiencias, a esa carga, a esa identidad, a esas creencias y a esas limitaciones, es lo único que nos diferencia a la hora de poder perdonar o no. Porque detrás de eso pues hay muchas cosas que se pueden estar manifestando y que te impiden avanzar. Entonces dice, pues preguntas como muy usuales son, ¿el perdón requiere reconciliarte con la otra persona que te hizo daño? No, el perdón no requiere eso, realmente tú no estás buscando reconciliarte con la otra persona, porque imagínate que estamos hablando de un violador o de una persona que mató a alguien que tú querías mucho, o de una persona que ha hecho muchísimo daño. Entonces, no, tú no estás perdonando para reconciliarte con el otro. Tú estás perdonando para liberarte tú de ese dolor. Se puede perdonar a una persona que falleció o con la que ya no tengo contacto. Sí, sí se puede perdonar y es una de las cosas más lindas poder saber que la energía del otro puede hacerse presente en un momento dado cuando tú quieres conectar con eso, con esa persona. Entonces recuerda que todos somos energía y que la energía no se destruye, sino que se transforma. ¿Sí? Entonces podemos conectar con personas que ya fallecieron. ¿Por qué? Porque son las personas con las que más dificultad hay y a veces cuando puedes ayudar a una persona a que perdone a alguien que ya no está, es maravilloso. O cuando eres tú quien decides perdonar a esa persona que ya no está, porque a veces son los que más carga traen y es como un tema que se ve muchísimo, el perdón hacia personas fallecidas, porque a veces hay muchas personas que se han muerto y la persona que se ha quedado aquí se ha quedado atrapada y sufriendo mucho porque a lo mejor quiso decirle muchas cosas, porque a lo mejor se siente muy culpable por cosas que pasaron. Entonces sí que podemos utilizar el perdón para personas que ya no están. Y otra pregunta muy común es, ¿al perdonar todo va a ser como antes? No, no, porque vuelvo a lo mismo. Si es una persona que te ha maltratado, que es una persona, pues yo qué sé, que normalmente en su vida pues va con un niño muy herido, pues tú tampoco puedes volver a intentar que todo sea como antes, ¿sí? Porque perdonar no significa, o por ejemplo, si ha sido una persona una pareja, vamos a suponer, que te ha, que ha abusado de ti o que te ha, a ver que no me sale la palabra, engañado, pues si tú le perdonas, seguramente puede que, imagínate, te has divorciado, te has separado o te has alejado de esa persona para protegerte, porque esa persona te ha estado engañando, ha estado abusando de ti, pues no pretendas que todo vuelva a ser como antes, ¿sí? Puede que sigas con esa persona, pero ya hay cosas que van a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Pues los límites que yo le voy a poner, la fuerza que yo voy a tener para no permitir más abusos o permitir que la situación vuelva a repetirse. ¿Y perdonar requiere de tiempo? Sí.
Perdonar requiere de tiempo, porque nuestro corazón es como nuestro cuerpo físico también, ¿cierto? O nuestra alma o nuestro sentir, y piensa Mamá, que necesita una herida. perdona que Dime, te hijo. interrumpa. Paula Arango se va a unir. Vale, hijo. Entonces, perdonar requiere también un tiempo como lo tendría nuestro físico. Piensen en una cirugía, en una herida, en una enfermedad, ¿sí? Necesita de un tiempo para que el cuerpo se pueda sanar, se pueda restablecer. Entonces sí que nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra cabeza, nuestra energía, todo nuestro campo vibracional necesita un tiempo para recuperarse, porque ahí es el mayor error que cometemos los seres humanos, y es cuando queremos que las cosas se den ya. O sea, yo quiero perdonar a alguien y ya sentir eso, que ya lo he perdonado. Yo quiero adelgazar y meterme a una dieta y quiero ya obtener los resultados. No, recuerden que cuando uno quiere que las cosas sean ya, eso es de la mente infantil, eso es de nuestro cerebro más reptiliano, es de ese niño herido que tenemos, que caprichoso, que quiere que todo pase ya, sí, pero no es de nuestro ser. El ser, recuerden que no es atemporal. Entonces, le da igual si una herida se tarda en sanar un mes, 10 días, un año, porque recuerden también ahí que cada persona tiene un proceso distinto y es muy importante respetar los procesos de cada uno. Y a veces intervenimos mucho o queremos intervenir mucho en los procesos del otro. Y luego, pues existen varios tipos de perdón. Esperarme un momentín que voy a beber agua, porque es mucho hablar y se me seca la garganta. Si Paula se ha unido, pues bienvenida Paula. Luego ya te pones al día con la grabación, porque lo estamos grabando. Entonces, los tipos de perdón. El perdón puede ser unilateral, cuando se perdona al ofensor sin esperar nada a cambio. O sea, cuando eres tú la que tomas la decisión sin esperar que la otra persona acepte ese perdón. Hay otro perdón que es el perdón negociado. Y este perdón se da cuando no te quieres alejar de la persona y llegas a una conciliación. Por ejemplo, esto se da mucho, por ejemplo, con las parejas. Cuando llegas a una negociación, pues mi pareja me hirió, me hizo algo que a mí me dolió mucho. Yo llegué a un acuerdo de seguir con esa persona porque para mí es importante o porque, por lo que sea, y hago un acuerdo, ¿sí? Entonces, ese es un perdón negociado. Luego está el perdón hacia uno mismo, y es cuando perdonas al ofensor y a ti mismo por el daño que te han causado. Y un falso perdón, que es cuando te reconcilias solo para evitar el conflicto y no de corazón. Este último, hay muchas personas que perdonan así, sí, porque si a veces es un compañero de trabajo, o es una tía, o es una prima, o es una amiga, o es una, no sé, a veces hasta hermanos, a veces se dan perdones que no son de corazón, a veces te perdonan, pero ese perdón no viene del corazón, simplemente lo haces para evitar que haya un conflicto en la familia, o que haya un conflicto en el trabajo, o que haya un conflicto donde sea. Pero el perdón que vamos a trabajar hoy es el perdón hacia uno mismo, hacia ti. Es cuando tú perdonas al ofensor, pero realmente te perdonas a ti por ese daño que tú mismo te has estado causando, con ese enfado, con esa rabia, con esa tristeza, con ese dolor. Y aquí hay una frase muy bonita que me encanta para el tema del perdón, que es la metanoia. La metanoia es un camino o un viaje que cambia la forma de sentir la vida o de ser uno mismo. ¿Sí? Entonces, la metanoia es como
reescribir esa historia que me he contado, reescribir todo ese daño sufrido, todo ese dolor y convertirlo en un sentir diferente para poder afrontar la vida de otra forma, ¿sí? Entonces esta frase, esta palabrita me encanta, la metanoia. ¿Y cuáles son los pasos para perdonar? Entonces aquí entra recordar la emoción. Aquí os voy a decir algo, a la mayoría nos cuesta muchísimo reconectar con la emoción, recordar qué fue eso que yo sentí. Y muchas veces no se frustren si no son capaces de recordarla, porque a veces lo hacemos para protegernos. El cerebro lo hace así, nos protege de ese dolor, a veces no recordando eso que sentimos. Por eso es muy normal que a veces en una terapia la persona te diga, no, yo no estoy enfadada con esa persona, no, si eso ya pasó hace mucho. Negamos la emoción, no la reconocemos, pero es para protegernos. Y recuerda lo que dije antes por ahí atrás y es, un amigo invisible es un amigo invencible. Entonces, lo primero que tienes que hacer para poder perdonar es conectar con esa emoción. Luego vas a empatizar con la persona que te hizo daño, ¿sí? Ponerte en los zapatos del otro, saber qué fue lo que movió al otro a hacer lo que hizo, porque recuerda que el otro nunca te hace nada, simplemente hace cosas y es uno el que decide si esas cosas lo van a afectar o no lo van a afectar. Si tu energía resuena con eso, pues te afecta. Si no, pues no. El altruismo recuerda que todas las veces, el altruismo es recordar todas las veces que te han perdonado. Sí, eso es algo altruista, poder reconocer que yo también me equivoco, que yo también he fallado, que yo también he cometido errores, porque a mí eso fue algo que me ayudó muchísimo para perdonar, fue empezar a mirarme yo, a ver, a observarme, no para criticarme, no para juzgarme, sino para darme cuenta que también soy un ser humano, que también me he equivocado y que también he cometido errores muy grandes y que también me han perdonado y lo más importante, me he perdonado. Entonces, es muy importante comprometerse con hacerlo, con querer tomar esa decisión, decir, venga, voy a hacerlo ya, este día, en este momento. Cuando tú te comprometes con eso, ya eres capaz de hacerlo, pero tiene que haber un compromiso y ese compromiso solamente puede ser tuyo. Nadie lo puede hacer por ti. Por más que un terapeuta, pero hay mucha gente que va a terapia, que va a psicólogos, que va a un lado, que va al otro, pero es que esa persona si no está comprometida puede ir donde quiera, puede estar con el mejor de los maestros, con el mejor psicólogo del mundo, con quien quiera, pero si esa persona no se quiere comprometer a perdonar, no, o a perdonar o a cualquier acto que desee realizar en su vida. Entonces, lo más importante es el compromiso. Y luego buscar un aprendizaje tras esa situación que hay que perdonar. Entonces, lo más básico para perdonar es reconocer que hay un enfado, que hay una emoción, que hay rabia, que hay tristeza, que hay dolor por un acto que me pasó cuando yo tenía 8 años, cuando yo tenía 20, cuando sea. Rectificar. Entonces, rectificar es cuando yo me comprometo a percibir las cosas distinto, de una manera diferente. Y el último paso sería resarcir. ¿Y qué es resarcir? Es poder cambiar, no, cambiar no. Esperen que me salga la palabra. Poder hacer algo por ese dolor que me he estado haciendo o que también le he estado haciendo al otro, porque miren, depende de con qué persona tú estés enfadado, no es lo mismo que tú tengas rencor hacia una amiga que ya no ves o que no seas capaz de perdonar a alguien que no está presente en tu vida, como que el enfado sea con tu pareja o con tu padre o con tu madre. Es muy diferente, o incluso con tus hijos, ¿sí? Es muy diferente la emoción.
Entonces, tú tienes que resarcir también ese daño que has hecho, porque recuerda que cuando tú no perdonas y ha pasado mucho tiempo, entonces tú te has convertido en el verdugo del otro, ¿cierto? ¿Y cómo te conviertes en el verdugo? Cuando lo juzgas, cuando te enfadas con él por tonterías, pero tú sabes que estás enfadada por otra cosa, cuando no eres capaz de perdonarlo, porque es así, en el fondo uno siempre lo sabe, uno sabe que está haciendo algo, o sea, que no está perdonando al otro, aunque muchas veces no lo quiera reconocer. Entonces, ¿cómo puedo resarcir eso? Pues le puedo dar un regalo, puedo hacerle una carta, puedo decirle que lo quiero, que lo amo, que pues si es alguien muy cercano y que si es algo que te sale del corazón, si no, pues deja que el tiempo calme eso que tú llevas. Pero esa es como la manera de resarcir. Y también resarcirte a ti, ¿cierto? También tú darte la oportunidad de, de regalarte algo, de darte amor, de darte las gracias también por liberarte de eso que te ha mantenido prisionera por muchísimo tiempo. Y entonces cuando ya haces todo ese recorrido, cuando ya haces todo eso que te acabo de decir, pasa una cosa muy linda y es que reconoces que nunca hubo nada que perdonar. Y tú estarás ahí pensando, ¿cómo que no? ¿Cómo que no hubo nada que perdonar si te estoy hablando de que a mí me pasó esto o una cosa tan grave que me pasó con mi padre, con mi madre, con mi tío, con mi hermano, con mi hermana, con quien sea? Y tú estarás pensando, ¿cómo me está diciendo esta chica que no hay, que entonces reconoces que no hay nada que perdonar si yo tengo aquí todo esto? Sí, es así, reconoces que no hay nada que perdonar porque todo lo que sucedió era perfecto y correcto para que hoy seas el ser que eres, seas la persona que está sentada aquí escuchándome o la que me escuchará en un momento dado. Eso, todo lo que has vivido, todo eso que te ha causado tanto dolor, era necesario para tu camino. Y entonces con esto finalizo esta parte del taller. A ver si puedo dejar de compartir pantalla. Espera, si quieres, te lo puedo cancelar. Aquí. Ahí. ¿Qué tal, chicas? ¿Hasta ahí bien? ¿Quedó desaparecido? Muy claro, me encanta el tema, sí. Bueno, pues sé que no es nada fácil perdonar. Sé que cada uno lo vive de una manera diferente. Cada uno tiene herramientas distintas. Cada uno tiene un proceso. No se trata de ahora porque recibí este taller, ya voy a salir y me voy a frustrar si no soy capaz de hacerlo, ¿cierto? Si no soy capaz de llegar a poder perdonar. Bueno, ahora por aquí Paula me está preguntando, Paula, no te preocupes, que luego yo mandaré la información. Tu nombre no me suena, seguro que alguien te dijo de entrar en el taller, entonces nada, me dejas tus datos luego y ya luego cuando terminemos el taller yo te mando esta información. Entonces, ay, ¿en qué iba? Que ya me fui. Bueno, sí, que perdonar no es a veces fácil, no es sencillo. Como les digo, no es un destino, no es llegar un día y decir, ya, llegué, aquí es el sitio donde el perdón está disponible siempre. No hay un sitio, eso sería una mentira. Mamá, me dicen que es la hermana de Yolanda Arango. Ah, vale, pues entonces ya luego le pasamos la información a Yolanda y ella se la pasa. Entonces, no es un lugar, no es un destino, es un camino que hay que recorrer, es algo que se hace todos los días, es como lo que decía antes. Puedes limpiar tu casa un día, pero sabes que la casa se ensucia, ¿cierto? Le van saliendo polvo, le van saliendo motas, porque nosotros seguimos en esta experiencia, seguimos en este plano terrenal y aquí estamos sanando muchísimas cosas que ya traemos incluso
que ya traemos o que hemos adquirido en el camino. Y era como esa mente que mostraba al principio en una imagen que estamos como atrapados en un laberinto, que es este laberinto de nuestra mente, que nos va llevando por caminos y nos va ayudando a limpiar ciertas zonas. Hay personas que las llaman capas, como la cebolla, ¿cierto? Entonces uno se quita una capita, luego se quita otra capita, luego se quita otra capita, y entonces vamos como haciendo esa limpieza. A veces queremos como hacerla toda del tirón, pero no. Por eso cada uno tiene un camino, tiene un recorrido y tiene un proceso. ¿Alguna pregunta o algo que haya quedado en el aire? No, no. Bueno, pues nada, y ya entonces vamos a finalizar con una pequeña meditación. Este regalo es para ti, este regalo es para tu ser, para que conectes hoy con tu esencia, para que conectes también con ese dolor, con esa persona, con eso que hay ahí, que a lo mejor no ha salido a la luz o que sí lo sabes, pero no te atreves a perdonarlo o a soltarlo. Entonces vuelve y coge esa hojita que tienes ahí. Si quieres, pon un nombre de la persona que deseas perdonar o de lo que deseas liberar ahora, porque no tiene que ser una persona. Recuerden que la persona es la ilusión, pero realmente lo que hay detrás de esa ilusión es una emoción. Y esa emoción puede ser mucho enfado, puede ser tristeza, puede ser eh, rencor. ¿Qué hay detrás de eso? Entonces, pensar en la persona, pensar en la emoción que esa persona te genera. Mientras que pensáis en esto, voy a desconectar la cámara un momentito. Bueno, perdonad, ya estoy aquí otra vez. Bueno, entonces, habiendo conectado con esa emoción, con esa persona, vamos a cerrar ahí los ojitos donde estés, con esa velita encendida que tienes, con el agua. El agua y el fuego son transmutadores de la energía, son limpiadores, entonces por eso os pedí tener una velita, por eso me daba igual el color que hayas elegido, seguro que es perfecto para lo que vamos a hacer. Yo la que tengo es de color verde, que es la sanación, y rosa, como mi blusa, que hoy estoy con el corazón a tope, conectada. Entonces ahí donde está, vamos a respirar 3 vecesitas de manera profunda. Cogemos el aire por la nariz y lo soltamos muy despacito por la boca. Y luego
vamos a empezar a observar cómo una energía que viene desde lo más alto del universo, desde quizá una galaxia muy lejana, tal vez que ni siquiera sepas que existe, se conecta a tu chakra corona por medio de una luz blanca muy radiante y atraviesa todo tu chakra corona, todo el canal energético que tienes en tu espalda. Va pasando por tu tercer ojo, pasa por tu chakra corazón, por tu chakra garganta, por tu chakra corazón, por tu plexo solar, por tu chakra sacro y sale por tu chakra raíz y se conecta a la tierra. Imagínate que eres como un árbol que se enraiza a lo más profundo de la tierra. Te conectas con el cielo y con la tierra. Y abres tu chakra corazón. Observa cómo sale una luz verde de él. Una luz verde radiante, fuerte, intensa. Y ahora vas a conectar ese chakra corazón a esas personas que han sido tu espejo y tus aliados en esta tierra para liberarte de ese dolor, de esa rabia, de esa culpa. Vas a observar a esa persona o a esas personas de frente a los ojos. Vas a mirarla y le vas a dar las gracias por estar aquí. Gracias por venir. Gracias por estar o haber sido parte de mi historia. Y vas a permitirte sentir eso que esa persona te genera. Conecta con esa emoción. Y ahora cada vez que respires, vas a soltar toda esa rabia, toda esa tristeza, todo ese miedo, toda esa culpa. Y vas a observar cómo esa llama que tienes encendida va a quemar todo ese dolor y todo eso que hay dentro de ti. Y observa cómo esa llama cada vez va creciendo más y más y más y va inundando toda la habitación. ¿Dónde estás? Y de repente ese fuego se convierte en un fuego de color morado intenso. Y va transmutando todo eso de dolor, todo ese enfado, toda esa tristeza, todo ese rencor, todo ese miedo, toda esa ira. La va convirtiendo en amor, en paz, en tranquilidad, en serenidad, en calma.
Y ahora mira a esa persona de nuevo y dile gracias por haberme recordado que yo tenía todo esto dentro de mí. Gracias por haber estado aquí en este momento. Gracias por haberme causado esto que me has causado. Gracias por haber hecho el papel que te correspondía en mi vida para que yo me pudiera despertar, para que yo me pudiera sanar. Gracias por haber hecho el papel, el rol que te di, quizá en otro momento, quizás no siendo consciente. Pero todo lo que sucedió era perfecto para ti y para mí. Así que hoy te miro a los ojos y te doy las gracias. Me libero de esto y te libero también a ti. No justificando tus actos, sino reconociendo que lo que viví era un proceso perfecto y correcto. Y si hay más de una persona a la que tenga que perdonar, le digo exactamente lo mismo. Esas personas simplemente te han servido de espejo, te han servido para liberarte, para que abras tu corazón y para que utilices todo ese enfado, todo ese dolor, toda esa tristeza a tu favor, para que ese sea el impulso, para que hoy quieras despertar, sanar, liberarte. Y observa cómo toda la habitación donde estás está envuelta por una luz rosa, verde intensa, amarilla, por una luz violeta. Y esa energía del universo blanca que te protege, que te acompaña y que te guía en este proceso. Y ahora observa unas tijeras gigantes de color plateado y observa que entre tú y esa persona o esas personas que están aquí hay un hilo rojo que los conecta. Y visualiza esas tijeras cortando ese hilo. Y liberándote y liberando a esas personas también. Y ahora dile a esa persona que puede continuar con su camino, que puede seguir con su destino. Déjale ir con mucho amor, con mucha compasión. Obsérvale con una sonrisa cómo se va alejando poco a poco.
Y ahora con toda esa energía de amor que se ha quedado en la habitación, vas a recibirla en tus manos y vas a ver cómo poco a poco esa energía amorosa vuelve a ti y vas a volverla a tu corazón. Entonces vas a poner las manos en el pecho y vas a dejar toda esa energía en el corazón, sintiendo ese calor, ese amor, esa paz dentro de ti. Y cuando te sientas preparada, preparada, vas a ir abriendo tus ojitos muy despacio y vas a quedarte con este momento. Bueno, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo os habéis sentido? Ya puedes desactivar el silencio y activar el audio. ¿Qué tal, María Victoria? Pues como tú lo dijiste al inicio, esto es un proceso Sí, y cada vez que se realiza se siente esa misma paz y esa alegría, lo que nos ayuda y nos damos cuenta que estamos sanando. Me encanta. así es, así es. María Victoria. Sí. Dani, ¿qué tal? Pues a ver, a mí todo el taller me ha hecho como caer en cuenta de que en realidad el perdón que tengo que dar es más hacia mí, es más que tengo que perdonarme yo que perdonar a otras personas. Eso me ha hecho como ese clic. Y también, o sea, aunque ya a lo mejor lo había visto en alguna ocasión, vuelve y te recuerda que, como dijiste, está también en ti a lo mejor esas acciones que otros han podido cometer y y que a lo mejor cuando también tienes que perdonarte tú mismo, puedes comprender eh, a lo mejor cómo actuaron esas personas y, y que a lo mejor no actúan con maldad, que es lo que pensamos muchas veces, ¿no? Como queriendo hacernos daño, que también hay que tenernos compasión y también tenerles compasión a ellos. Entonces hoy me voy más que nada con eso, con empezar también a darme mucho perdón a mí y a soltarlo. Bueno, pues me alegra muchísimo que hubieras visto eso, porque es eso, Dani. Mira, en el curso de milagros, que yo sé que algunas sabéis de qué va o lo habéis estudiado o sois estudiantes, hay una parte que dice que todo esto es una ilusión y que el otro no existe, que todo este mundo que vemos, hay incluso unos ejercicios que dicen, esa ventana que ves no es real, esa puerta que ves no es real, ese cuerpo que ves no es real, porque realmente digamos que esto que estamos viendo acá es nuestra propia ilusión y para eso Matrix, que yo también sé que hay algunas que se la han visto y saben de la existencia de esta peli nos muestra cómo todo es una ilusión y cómo todo es como un juego que nos hemos inventado para poder liberarnos de esto. Entonces, ver las cosas como
ilusorias también nos ayuda como a liberarnos de una manera más sencilla cuando pensamos que lo que pasa es una ilusión para poderme recordar eso que tú has dicho, que a quien tengo que perdonarme es a mí, porque entre más culpamos, entre más señalamos, entre más juzgamos, más difícil es perdonar, porque realmente a quien no quiero perdonarme es a mí misma y realmente a quien quiero culpar es a mí misma, porque la culpa siempre está ahí presente en nosotros, por lo que decía antes del pecado original, que también digamos que es una metáfora, pero es así, es como esa culpa que ya está innata en el ser humano, que ya venimos como con eso de base. Así que así es, Dani. Qué bonito lo que has dicho de mirarse, sí, porque es eso lo que en el fondo quería conseguir, que nos miráramos nosotros. Así es. Marga, Norita, le estoy hablando a las que tienen cámara puesta. Nati, no, muy bonita, incluso la intención que puse al principio era soltar y era pues soltar como la culpa y era conmigo misma. Vale. Entonces, el trabajo de hoy es como el perdón, seguir trabajando ese perdón conmigo misma, de no juzgarme, de no culparme y recordar que es que a mí nadie me ha hecho absolutamente nada, ¿cierto? Que pues es mi mente la que juega con todos esos pensamientos en algún momento y el ego cuando no se consigue algo que supuestamente pues no es conseguirlo, que viene desde el ego, porque ya tenemos absolutamente todo. Entonces es trabajar como en ese perdón y a medida que pues uno se va perdonando, pues también se va liberando y va cogiendo como más confianza y las cosas van fluyendo más en uno mismo. Es que es uno mismo quien se bloquea. Y como decía Dani, es que cada cual actúa eh, con la información que tiene y con el nivel de conciencia que tiene. Y de pronto esas personas o hasta nosotros mismos no actuamos con maldad o con ganas de hacerle daño a nadie, lo hacemos inconscientemente buscando el bien para las otras personas, ¿cierto? Entonces de pronto de esa misma forma ellos estarán buscando el bien o no sé, no creo pues que alguien actúe de mala fe. Entonces, muy, muy bonita. Así es, Marga. Mira, con eso es que antes iba a decir una cosa y se me olvidó cuando lo dijo Dani. Y es una cosa que yo le digo mucho a Samu, que por ahí me estará oyendo. Y yo cuando él viene así con una historia, y es verdad que a veces verlo en el otro es muy sencillo cuando estamos aquí y soy yo la que está en este lado, pero cuando yo estoy en el otro a veces no es tan sencillo, ¿cierto? Cuando es uno el que va, yo que voy a terapia o que a veces llamo a Dani o te llamo a ti o llamo a Norita a preguntar algo que me está sucediendo, porque muchas veces tampoco uno se está ahogando en el vaso, pero uno no lo ve, por eso es importante pedir ayuda y pedir que alguien, que otros ojos vean lo que uno no está viendo. Entonces hay una cosa que pasa con lo que el otro hace y yo cómo lo vivo, que es esto. Yo le digo a Samuel, ¿y yo tú crees que alguien por la mañana se levanta pensando, te voy a hacer daño? Imagínate, a veces le haces algo, ¿no? Él es un adolescente y bueno, ya sabéis las que tenéis hijos, lo que son los adolescentes, hijos, hermanos o lo que sea. Entonces a veces dice, ay, es que fulanito me hizo esto, o es que tú me hiciste esto, o es que David mira lo que me acaba de hacer. Bueno, entonces yo siempre le digo, Samu, ¿tú crees que yo hoy me levanté pensando, le voy a hacer esto a Samu para fastidiarlo, para hacerle daño, para que se enfade? Sí, muchas veces no somos conscientes del daño que le hacemos al otro y realmente al tener contacto con el otro podemos hacer daño de muchas maneras y es inconsciente la mayoría de las veces, ¿cierto? Uno no pretende hacerle daño al otro, pero imagínate, tú estás cansada, el otro también, entonces tú dices una cosa de mala forma y el otro ya, tú le hiciste daño a lo mejor con eso, pero tu intención no era esa, tu intención lo único que era decir, mira, estoy súper cansada, me pasa esto, pero muchas veces ni somos capaces de reconocer eso. Entonces es verdad que hacemos daño y no es intencionado la mayoría de las veces. A veces sí, oye, pues a veces también hemos actuado de mala forma. Yo también a veces pues he dicho, mira, pues voy a decir esto porque sé que esto le va a doler.
porque estoy enfadada y soy consciente de lo que estoy diciendo, ¿sí? Y a veces lo hacemos así, pero la mayoría de las veces es un daño no intencionado. Como digo, nadie se levanta por la mañana pensando en qué le voy a hacer, cómo le voy a hacer la vida imposible a mi pareja, a mi hijo, o al señor que se cruce hoy conmigo en la carretera, verás cómo le cruzo el coche para que no pueda transitar, o yo qué sé. Pues ese tipo de cosas. Y Norita. Ay, no te oigo. ¿La oís? Ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí, ahora sí. Te escuchamos. Bueno, me pareció algo muy curioso. Ajá. La intención fue muy parecida a la de Márgara y a la de Dani. Mi Ujú. intención era soltar la carga, Ajá. pero más que soltar carga, soltar expectativas. Y yo me dispuse al taller, pero cuando tú estabas dando toda la teoría, a mí me entró una somnolencia y como si el cuerpito no pudiera. Y yo, bueno, me relajo, suelto la expectativa, me entrego, listo. Ahora, pregúntame de todo qué fue lo que vi. Mi mente no te va a decir que entendí, que, o sea, palabras textuales, nada. Y en la meditación, muy bonita porque yo me fui. Yo recuerdo que tú decías pon la persona, pero yo no tenía personas. Entonces Ajá. empecé a traer como situaciones, lugares, pero solamente era como si tuviera partes de mi cuerpo dentro de la meditación. Y yo, soltemos, soltemos. Hasta que ya dijiste, pon las manos en el corazón y vuelve, ya, punto. Pero de ahí para atrás, o sea, son como espacios, o sea, no fue toda consciente. Yo me fui. ¿A dónde? Ni idea. Pero lo único que sé es que son como pedacitos los que recuerdo. Y yo que se cumplió el propósito, solté la expectativa porque me fui. Vale, eso está muy bien porque mira, hay una cosa que pasaba con Enrique. Yo sé que tengo una voz que arrulla, no sé por qué, no me lo digas, no sé si es el tono, si es qué, pero lo sé, soy súper consciente. No soy capaz de trabajarlo de otra forma, pero ya varias personas me han llegado a decir, estoy que hago meditaciones para dormir porque seguro que tendrían éxito total, porque muchas personas ya me lo han dicho. Pero hay una cosa súper linda que una vez escuché a Enric en uno de los talleres que fui, que había alguien que estaba dormido y él dijo, es que no, y ese que está durmiendo es el que más se está enterando, porque cuando nos ponemos en modo on, es cuando nuestro cerebro inconsciente no está juzgando nada y simplemente deja que toda la información se asimile sin necesidad, mira, sin necesidad de que pase por la parte consciente. Y eso le pasa a Samu. Samu nunca ha sido capaz de meditar y yo le digo mucho, hijo, vamos a meditar. Le decía antes, él me decía, mamá, pero es que yo me duermo. Y yo al principio me enfadaba con él y le decía, Samu, te duermes porque quieres. Pero luego comprendí que él se dormía porque su cerebro a lo mejor hay información que no necesita recibirla conscientemente, sino que la recibe el inconsciente o que incluso ya la sabes, Norita. O sea que bueno, eso también es bueno, eso que te ha pasado. Nati, muchas gracias. Muy bonita. Muchas gracias a ti y a todas por estar aquí y a todos que mi hijo también lo tengo por ahí escuchando y a las que no están conectaditas con la cámara, pues si quieren aportarnos algo, pues bienvenidas también, que Parece también las que escuchamos. a Ada del Rocío se la ha caído antes porque me acaba de volver a solicitar unirse y me parece que se ha Vale. ido otra persona más, pero no sé quién, porque antes éramos Made, 13. Made. Vale. Bueno, pues si alguien de las que no tiene camarita quiere hablar, y si no, pues lo damos por finalizado este taller y nos quedamos ahí con esa energía que Nati, hemos... yo Dime. sí quiero decirte también algo. A ver, que me parece que, como dijiste, a lo mejor sí centramos mucho el taller en perdonar a esa otra persona, pero sí también quiero volver a recalcar lo importante que es perdonarse a uno mismo, porque muchas veces pasa lo contrario, que no es alguien que te ha hecho daño, sino que has hecho el daño tú y no sabes cómo perdonarte y la culpa te come todos los días. Entonces, por ejemplo,
yo en ese aspecto vuelvo y digo que sí, como que vuelvo y hago el clic y como que hay mucho que trabajar porque sí cuento que mi experiencia es que estuve muchos años muy enojada y muy enfadada por una actitud de alguien que yo pensé que me había hecho mucho daño y mucho tiempo después yo hice lo mismo que esa persona. Entonces al principio fue como muy complicado perdonarme, pero luego empecé a comprender que como dijiste tú al final, todo es perfecto y correcto y lo que me llevaba a pensar era que eso había sucedido para que yo pudiera por fin ponerme en el lugar de esa otra persona, para que pudiera tener compasión, porque había pasado tantos años y tantos años guardando ese rencor que no me sentía capaz de hacerlo. Entonces, a lo mejor, no sé si a alguien también le pasa que a lo mejor haya sido esa persona la que ha cometido la acción, pues que también hay que darse ese cariño y esa compasión. Nada más. Tan bella. Muchísimas gracias, Dani, es verdad. Pues qué curioso porque, esperar, porque os voy a mostrar, lo tengo un poco desordenado porque tenía aquí, no sé si se ve, ay no, no se va a ver. Bueno, es que has dicho Se ve. sanar y soltar, ¿vale? Eso fue lo que puse cuando puse la intención de esto y me ha parecido curioso que hubiéramos tenido varias, la misma sinergia en eso, en esa intención, por eso es muy bonito intencionar. Y también os invito a que intencionéis muchas cosas, vuestro día, vuestra vida, el trabajo, lo que vayáis a hacer, porque la intención es casi la primera herramienta que tenemos y la más grande a nuestro alcance para conseguir pues lo que uno quiera hacer en el día, ¿sí? Intencionar el día, intencionar pues este taller ha sido intencionado y por eso me ha parecido muy curioso que Marga y Nora hubieran puesto pues algo parecido ahí con esto. Y no sé si alguna más también y no nos lo ha dicho. Bueno, y cuando alguien vea el taller, pues sí le pasa, porque como lo tengo grabado, pues también sería bonito saberlo. Otra cosita que quería hacer, que ya se me había olvidado, porque yo es que me lo tengo que apuntar todo, era un cuento que os quería compartir, os lo voy a contar así muy resumido, y es un cuento zen que me gusta muchísimo y que cuenta la historia de un monje y dos monjes y una mujer. Seguro que alguien lo ha escuchado, pero hoy quiero recordar. Entonces iban dos monjes budistas caminando por el campo, un río muy ancho que llevaba cierto caudal y que tenían que cruzar. Encontraron a una mujer muy bonita llorando a la orilla del río. Y entonces el más viejo le preguntó que qué le pasaba, por qué lloraba. Entonces ella le contestó que lloraba porque tenía que ir a ver a su madre que se estaba muriendo, que había intentado pasar varias veces el río, pero que la corriente se la llevaba. Entonces que estaba pues intentando que alguien la pudiera ayudar. Entonces el más joven, el budista joven, le dijo que no le podían ayudar porque ellos tenían un voto de castidad donde habían prometido no acercarse a ninguna mujer y mucho menos tocarla o cogerla, porque la única forma en que ellos le podían ayudar era cogiéndola a su espalda, llevándola a la espalda y cruzándola. Entonces el más mayor le dijo, se agachó y le dijo que él la cruzaba. Entonces el otro lo miró sorprendido y dejó que la cruzara. Cruzaron el río, el monje mayor dejó a la chica en donde ella necesitaba que la dejara y siguieron el camino. Les quedaban como 10 horas de camino. Y cuando iban llegando al monasterio, a todo esto el monje joven había estado todo el tiempo pensando que por qué ese monje había hecho eso, que eso había sido lo peor que podía hacer, que era la peor ofensa
porque ellos tenían un voto de castidad que encima había puesto en sus hombros a una mujer joven y guapa y hermosa, que cómo había hecho eso, que eso había que decírselo al monje del centro budista donde estaban, que bueno, iba con toda su paranoia, y ya cuando iban llegando le dijo, bueno, esto lo tendremos que comunicar lo que hemos hecho al monje superior cuando lleguemos. Entonces, de repente el monje que no sabía de qué le estaba hablando, se giró y le dijo, ¿pero de qué me hablas? Y le dice, hombre, que has llevado a esa mujer, la has puesto allí en la orilla del río, la has tocado, la has cogido en brazos. Entonces el monje lo miró y le dijo, sí, ¿sabes qué es verdad? Yo he hecho eso, yo la he dejado allí y la he cruzado el río, pero tú la has cargado desde allí hasta aquí. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida estamos cargando ese rencor, ese dolor, esa culpa y no nos damos cuenta? Sí, realmente quien había cargado a la mujer había sido el joven, quien había estado cargándola todo el viaje. Pues eso nos pasa a nosotros también. Bueno, pues menos mal que se me había olvidado porque esto era bonito para acabar hoy este taller. Así que nada, pues muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí, por haberse permitido también este regalo, porque era un regalo mío para ustedes. Y muchísimas gracias a cada una también por permitirse soltar, porque todo esto que uno hace es educar la mente. Y aunque parezcan pequeños pasitos y parezca que no se hace nada, se hace más de lo que se piensa. Me ha gustado mucho que hoy sea un día 4, que falten 40 días un día 3, que es trabajar con la percepción, que falten 40 días para que se acabe el año, que ayer haya cumplido 40 y que hoy los pueda celebrar con ustedes. Así que nada, pues que encantada de este ratito con vosotras, con cada una. Muchísimas gracias a todas. Chao, Gracias a Nati, ti. gracias. Chao. Chao. Renata, un Chao. besito. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao.